y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la tormenta llueve en nuestra fe, no hay nada imposible, hoy por fin podemos ver. Y aunque la tormenta llueve en nuestra fe, no hay nada imposible, hoy sentimos tu poder. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará, tu espíritu nos guiará a encontrar la libertad. Juntos en la adversidad, nada nos derrotará, somos luz en la oscuridad, nuestro fuego ardiendo está, somos la promesa que un día anunciaste, la viva esperanza, el verbo hecho carne.
Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve sino permanece por toda la eternidad. Y los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas y nunca más se cansarán. No temas, pues yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. No temas, pues yo estoy contigo, mi diestra te sustentará. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve sino permanece por toda la eternidad. Y los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas y nunca más se cansarán. No temas, pues yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. No temas, pues yo estoy contigo, mi diestra te sustentará. Mi diestra te sustentará. Mi diestra te sustentará. Padre, qué hermoso despertar para acercarnos a tu presencia, contemplarte, pronunciar nuestras primeras palabras para ti, dedicar nuestros primeros pensamientos de este especial día para ti y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestra vida, cómo nos has conducido a una renovación, a una transformación, y cómo tu palabra que nos lleva a creer y a actuar. Y gracias por tu amor, Señor, porque estás pendiente de cada uno y de los detalles de la vida de cada uno, y cómo respondes, cómo traes respuesta a la necesidad, a la inquietud de cada quien. Por eso eres grande, Señor, eres maravilloso, eres infinito. Gracias por ser quien eres, por ser como eres, por estar allí donde podemos encontrarte. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve sino permanece por toda la eternidad. Y los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las
esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas y nunca más se cansarán. No temas, pues yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. No temas, pues yo estoy contigo. Mi diestra te sustentará. Mi diestra te sustentará. Mi diestra te sustentará. Muy buenos días para todos los llamados al sacerdocio real y participantes de nuestro pan semanal. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Libro de Levítico, capítulo 24, versículos 5 al 8. Para seguir ordenando la casa, pues seguimos recapitulando y cerrando círculos de la palabra. En estos días estábamos hablando que Moisés envió 10 mandamientos, por cuanto 10 fueron los espías incrédulos. No solamente 10 espías incrédulos, sino que arrastraron a todo Israel a la incredulidad. O fueron 10 para todo Israel. Entonces Dios le dio ese decalogos, 10 palabras, decalogos. Muy bien. Entonces, ya sabemos que ese 12 de la integralidad del círculo es la sumatoria de varios números, pues puede ser 8 y 4, 7 y 5, 6 y 6, ¿verdad? Pero 9 y 3, pero nos estamos refiriendo a este 10 y 2. De los 12 espías, 2 se mantuvieron en la visión y en la palabra que habían recibido. Y 10 no solamente no creyeron, sino que contaminaron de incredulidad a todo el campamento de Israel. Por eso Moisés entonces, ya lo dijimos, trae 10 mandamientos o recibe de Dios 10 mandamientos, y nosotros recibimos fundamentalmente 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples con esos 2, has cumplido con no solamente con los 10, sino con los 613 mandamientos, estatutos
preceptos, ordenanzas, toda clase de manifestación de la voluntad que se le plantea a la tierra desde el cielo. Puntualmente a Israel. Muy bien. Entonces, ya tenemos una división. Ya tenemos esa claridad. 10, 2. Ya tenemos el círculo de 12 que se compone de 2 arcos de 6. Dios le dice a Noé: pondré mi arco en las nubes. Y cuando tú ves ese arco reflejado sobre la superficie de las aguas, entonces ves el círculo completo. En la tierra no. Cuando tú ves el arco sobre la tierra, es un arco. Nada más. Cuando lo ves sobre el agua, es un círculo. Esa es la diferencia. Pequeña, ¿verdad? Entonces, el Señor levanta su arco sobre ti conforme a su promesa. Pero si las aguas no están en ti, el círculo no se verá, no aparecerá. El círculo es Galilea. En Galilea me veréis, dice el Señor. Entonces, hasta que estés en las aguas, no con el agua al tobillo, no con el agua a la rodilla, no con el agua al lomo, sino cuando estés anegado, nadando para sobreaguar, esa es la figura, la tipología, la parábola que se nos regala para expresar la salvación del alma. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, 12 espías, 10 incrédulos, 2 creyentes. 10 mandamientos para Israel, 2 mandamientos para ti. Mira, de las 12 tribus, hay 10 tribus perdidas hasta el día de hoy. O sea, si eso no te dice nada, pues ya difícil que yo te añada algo más. Entonces estamos en el paso, en el Peshach, en la salida de Egipto a Canaán, ya teniendo la luz de que se llegó a Egipto viniendo de Canaán. Primero fue Canaán, después la opresión de los 400 años para un total de 430 años y después el regreso a la tierra prometida. 1, 2, 1. Primero el hombre tenía acceso al árbol de la vida. Fue el 1. Después se acercó al de la dualidad. 2. Fue sacado. Y ahora estamos de regreso al árbol de la vida, que lo encontramos ahí en el relato de la Jerusalén celestial, que está en medio del río que sale del trono de Dios. El árbol de la vida. ¿Y estamos? Bien. El capítulo 21 del libro de la Revelación nos relata la aparición de la Jerusalén celestial, o la nueva Jerusalén, la desposada, la esposa del Cordero.
el capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia, empieza diciendo: Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Ves? Es una provisión muy completa, ¿verdad? Y ahí está, a uno y otro lado del río. Pero no hay árboles, es el árbol. O sea que tiene un tronco que se abre como cuando tú abres tus piernas y dejas un espacio entre una y otra estando de pie, ¿verdad? Entonces así está el árbol plantado en las dos riberas. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Si tú quieres considerar la historia de Israel como pueblo, como nación, pues sería equivocado empezarla en Adán, como sería equivocado empezarla en Enoc o en Noé, ¿no? Porque ahí no empieza, ni en Sem, aunque Israel es un pueblo semita, pero ahí no empieza. La historia empieza con Abraham. Eso debes tenerlo claro. La palabra hebreo, en hebreo, es Ibri, que traduce literalmente que ha cruzado del otro lado del río. Eso traduce hebreo. El apóstol Pablo dijo de sí mismo que él era hebreo de hebreos. Entonces, un hebreo es un ibri, es uno que ha cruzado de un lado del río al otro lado del río. El árbol de la vida lo tenemos a un lado del río y al otro lado del río. ¿Ves? Esa es la esencia, la quinta esencia, la revelación misma, que no es únicamente una connotación geográfica, no, es una revelación espiritual. En el caso concreto de Abraham, estudiamos en estos días que él es Av Aram, Av, padre de Harán. Harán es la región que hay inmediatamente después de cruzar el Éufrates, después de salir de Caldea, de Ur, de donde Dios lo llama. Entonces está Harán, Abraham, Abraham. Esta es la figura, la simbología. Al cruzar el Éufrates, y el Éufrates es un río que riega Edín o Edén, la región donde Dios puso al hombre, y entonces allí empieza la historia de la humanidad, no la historia de Israel, sino la historia de la humanidad, desde el punto de vista revelacional, no desde el punto de vista sociológico ni histórico. La Biblia nos dice que el huerto que estaba en Edén tenía en su tierra el nacimiento de un río. Y ese río se abría en 4 brazos. No sé si geográficamente personas todavía insisten en que eso tenga un cumplimiento literal.
y doblan y retuercen las escrituras para ver si sí o si no. No, si sí o si sí, perdón. Es que debe ser así porque debe ser literal. Yo creo en el sentido espiritual de las escrituras. Dice la palabra en el libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Se lo menciona así suavecito, como digamos el bracito más pequeño. Bueno, hoy pues el río Éufrates es uno de los grandes ríos del mundo, hermanado con el río Tigris, y bueno, pues están enmarcando lo que se conoce como la media luna fértil, el lugar donde se origina la cultura sumeria, el origen de la historia mesopotámica y por supuesto de dónde viene Abraham, Harán, del otro lado del río. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro Canaán, Egipto, Canaán. Entonces, es 1, Canaán, 2, Egipto, para volver al 1. Para que todos seamos uno, para volver a ser uno, para ser uno en Cristo. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor nuestro Dios, nuestro Elohim. Uno es, uno. Volver a la unidad, acabar con la dispersión. Esto es lo que dice el profeta Daniel. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, Jamie Cruz ya está digitando el versículo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión, cuando el pueblo sea uno, cuando Dios sea uno y uno su nombre. ¿Ves? Cuando se acabe la dispersión. Esto es algo hermoso. Está sucediendo en este momento. Este ejercicio que estamos teniendo de Iglesia en la Nube, pues nos está ayudando a bien literalmente a eso, a que estemos en unidad, una nube, y ahí estamos. Ahora bien, aunque seamos una nube, pues somos decenas de miles de experiencias diferentes. Lo maravilloso es que Dios conoce cada una de las estrellas, que son millones de millones. Entonces, por supuesto, está al tanto de nuestra situación, de nuestra condición. Conoce perfectamente el punto donde tú estás, el punto donde yo estoy, el punto donde cualquiera de nosotros que estamos a esta hora en este devocional sabático estamos congregados. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos experimentando? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Ante qué hemos sido derrotados o abatidos? ¿Qué hemos podido conseguir? ¿Qué victorias hemos logrado? Lo sabe de memoria. ¿Acaso no has leído que existe el libro de las batallas de Jehová? Entonces, ahí está. ¿Qué quiere decir Jehová Sebaot? Sí, Jehová de los ejércitos. Correcto.
Entonces, pues, si tú eres soldado de Jesucristo, ¿en dónde te vas a enrolar? ¿En sus oficinas? No, en sus ejércitos. Entonces Él conoce como supremo comandante, como gran rey de reyes, todo lo que hace cada una de sus almas escogidas, llamadas y fieles. Ahora, aunque somos una sola nube, pues, como está escrito, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Jamie ya está poniendo el texto ahí. Gracias, Jamie. ¿Ves? Y entonces, pues ese Dios del cual hablamos solo puede decir a un hombre lo que ese hombre es capaz de recibir, de discernir. Si no le cabe en la cabeza, pues no se lo va a decir. Así como un buen padre de familia no va a escandalizar a un pequeñito hijo suyo, sino le ministra el conocimiento o la revelación de la vida natural conforme ve que el niño tiene capacidad de recibir o de asimilar. Ahora bien, cuanto más cerca viva una persona de Dios, pues más podrá oír de Dios. Dios podrá decirle muchas más cosas que aquel que está lejos. ¿Recuerdas la figura que acabamos de colocar? El arco sobre la tierra es hermoso, es un arco de colores y lo vemos y decimos, wow, qué maravilla, y tenemos leyendas de que donde termina el arco iris hay un gran tesoro. Hay una ánfora llena de oro. ¡Qué maravilla! Pero no, eso es ilusión. Pero si el arco se proyecta sobre las aguas, entonces el arco de arriba, 180 grados, se refleja en un arco en las aguas, otros 180, y allí tenemos los 360. Entonces, pues nunca serás alguien grande en el espíritu si no te has acercado a Él. Es lo primero. De lejos, imposible. Entonces, bien, esto es lo fundamental para empezar a poner el orden en la casa, que fue el título que le pusimos a nuestro devocional que estamos teniendo justo ahora. Bien, seguiremos avanzando para no llenarnos de información que no sirve para nada. El asunto es tener solo un poco, lo que puedas consumir, lo que puedas comer, y eso sí que te va a servir. No que llenes cuadernos y libretas y apuntes y archivos en tu computador llenos de información. No. En cambio, vivencias que nadie te las puede quitar. ¿Recuerdas el viejo adagio? Creo que es del Caribe, que dice que lo bailado nadie te lo quita, porque ya está bailado. Ya lo bailaste, ya no te lo pueden quitar. Lo que tú experimentes, disfrutes, realices, vivas,
experimentes. Todo lo que sea una experiencia real, vivencial en tu vida, eso es lo que permanecerá por siempre. Y eso te lo llevas. Cuando yo era niño, me subía en vehículo de transporte público donde escuchaba a personas mendigar diciendo: una monedita por favor, porque uno se muere y nada se lleva. Ese era un argumento filosófico para pedir limosna, porque uno muere y nada se lleva. Eso es falso de toda falsedad. Uno se lleva muchísimo, muchísimo. Todo lo que te estoy diciendo te lo llevas. ¿Por qué? Porque estás edificando en los lugares celestiales. Estás construyendo tu propia experiencia, estás construyendo tu gloria, estás construyendo en el reino. Entonces, claro que sí te llevas. Lo que no vas a cargar es con las cosas de orden material, por supuesto que no, sino a las que vida eterna permanece. Bueno, entonces, mis amados, ya sabiendo que sí te llevas todo lo que logres salvar, entonces vamos a tener un sábado de bendición, y esta noche tenemos una tremenda asamblea sabática con una perla que parecen dos, como para hacer un collar. Mis hermanos, feliz día, nos vemos esta noche.